Bueno, tengan muy buenas tardes, jóvenes. Ahora vamos a continuar trabajando con la materia de diseño y análisis de experimentos. En específico, quiero trabajar el tema de diseño de cuadrado latino. En el tema de diseño cuadrado latino, vamos a tener lo siguiente. Diseño de cuadrado latino. ¿Qué es esto del diseño cuadrado latino? Pues el diseño cuadrado latino trata de hacer un análisis muy similar al análisis que se desarrolla en lo que habíamos estudiado, bueno, que ustedes estudiaron mediante el video y la presentación que les proporcioné porque no pude estar presente, pues el concepto de bloque. ¿Qué era lo que hacía el bloque? Lo que hacía el bloque trataba de asociar a una fuente, en este caso de variación, tratar de ver esa perturbación, considerarla, tomarla, y como ustedes era sabido, o sea, era conocido, perdón, que esa fuente de variación, valga la redundancia, era conocida y además podía ser mitigada, o sea, era controlable en cierta medida. Entonces, por medio del bloque, nosotros hacíamos el bloque y no había ningún problema a la hora de desarrollar nuestro modelo. ¿Cuál era la diferencia entre el modelo unifactorial y el modelo de bloque? Aleatorizado, completamente aleatorizado. Bueno, que en el unifactorial solo tenía dos variables, las cuales eran el tratamiento y el error aleatorio. En este caso, tengo más variables. ¿Por qué? Porque si comenzamos a desarrollar nuestro modelo, vamos a tener la siguiente situación. Recordemos que en la clase recordemos que en la sesión anterior nosotros desarrollamos diseños un diseño de bloques completos aleatorizados. ¿Con qué objetivo hicimos este desarrollo de los bloques completamente aleatorizados? Bueno, con el objetivo de disminuir la variación. La disminución de la variación. Ese era el objetivo principal de hacer bloques aleatorizados. La cosa es que esta disminución de variación se hacía para la variable perturbadora, para una variable perturbadora, en la cual nosotros la llamábamos ruido que producía. Ruido en función de lo que nosotros conocemos como variabilidad. Entonces, mediante la formación de bloques, este ruido en el diseño experimental. Ojo, al reducir al reducir este ruido en el diseño experimental haciendo bloques, lo que estábamos haciendo en realidad era mandar esa cantidad de esa variable que nosotros le llamamos bloque en la sesión pasada, le llamamos bloque. Entonces, ese bloque, ¿qué es lo que hacía? Tratar de agarrar variación del error o del error aleatorio de mi experimento
y además de eso, quitarle grados de libertad. O sea que los grados de libertad que estaban asociados directamente a lo que nosotros conocemos como el error en nuestra ANOVA de un factor, ahora se lo hacíamos que le dábamos una parte al bloque, o sea, el bloque absorbía una parte según la evidencia que daba la muestra estadística, en este caso el experimento, y también le cedíamos grados de libertad. Ahora, ¿qué sucedía al ceder esos grados de libertad? Pues al ceder esos grados de libertad, lo que estábamos haciendo es quitándole precisión a nuestra prueba. Al estar cediendo, al tratar de hacer una disminución en la variabilidad, o en este caso, en la variación de mi modelo, lo que al final estábamos haciendo es tratar, en este caso, de que esa reducción, pasarla, o sea, esa disminución del error, pasarla al bloque, pero a su vez le pasábamos grados de libertad y eso hacía que la precisión de nuestro modelo pues fuese un poco inferior a que tuviese todos sus grados de libertad completos. La lógica dice, entre más grados de libertad tuviese, pues mejor, porque los grados de libertad ¿de dónde vienen? Vienen de los elementos que nosotros estamos haciendo los experimentos, de las réplicas y todo eso, de la cantidad de datos que tenemos. Entonces, entre más pequeña se haga la muestra para la parte del error, entonces lo que estamos haciendo es disminuyendo su potencia, ¿verdad? Pero a la vez estamos teniendo control con esa variable de ruido que puede ser un factor que al final haga que yo cometa un error tipo 1, un error tipo 2 por la inflación de esa variación. Entonces, tiene sus ventajas y ventajas. Por lo tanto, en esta oportunidad, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, en esta oportunidad, lo que vamos a desarrollar nosotros es lo siguiente. Vamos a estudiar experimentos en los cuales se tienen dos variables de bloque en dos direcciones con el fin de disminuir el error experimental. De disminuir el error experimental. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Tratar de disminuir el error experimental a través de la formación de bloques. Entonces, ¿cómo es esto de formar dos bloques? Lo que sucede ahora es que vamos a tener el bloque filas, el bloque columnas, pero ahora venimos con el tratamiento y el tratamiento tiene que estar relacionado con esos bloques. O sea, tenemos dos variables adicionales que son esos dos bloques, pero estos dos bloques tienen la característica de que uno es una variable de una fuente perturbadora, conocible y controlable, y el otro es de otra variable perturbadora, conocida y controlable. O sea, hoy jugamos con dos variables perturbadoras conocidas y controlables. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones? Sucede que al hacer el modelo de matriz tradicional con el cual trabajamos de nuestros datos, tenemos que relacionar en un eje prácticamente tridimensional, donde aquí tengo el bloque 1, por acá el bloque 2 y aquí el tratamiento, de tal manera que esta relación o esta configuración que pongo por acá nos dé como resultado una matriz que nos diga cómo se debe de desarrollar, en nuestro caso, la validación de nuestras hipótesis, que ya las vamos a poner por ahí, para nuestro problema en estudio en el diseño experimental. Entonces, ahora tenemos dos bloques y el tratamiento. Además, tenemos una tercera componente que es el error aleatorio,
y trabajamos con modelos totalmente aditivos. Entonces, digamos que esta es como la introducción al diseño de cuadrado latino. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es un cuadrado latino? Me va a preguntar usted. Bueno, los cuadrados latinos surgieron hace muchísimos años. Lo que sucedió es lo siguiente. El cuadrado latino, pues, se desarrolló a través de la agricultura. Fisher, en algunos de sus estudios, comenzó a trabajar en parcelas y comenzar a hacer bloques para controlar algunas perturbaciones que se hacían en los sembradíos, y veía él que se podían tener dos bloques y por lo tanto hacer un tratamiento dentro de esos dos bloques en el cual concluía ciertas situaciones en diferentes niveles de ese tratamiento. Pero él le dio una configuración, la cual utilizó las letras latinas, en este caso A, B, C, D, E, F, G, para formar lo que se conoce como ahora diseño de cuadrado latino. Sucede que esto se remonta muchos años atrás todavía, o sea, desde que quizás los egipcios, no sé quién pudo haber sido el primero en desarrollar, ellos eran muy buenos en esto de las cosas de ingeniería, y por lo tanto antes relacionaban el tratamiento como fuego, tierra, aire y pues otra componente ahí que simbolizaban elementos de los tratamientos a los cuales se podían someter. Esto viene siendo como un juego del Sudoku. Si ustedes se fijan en el juego de Sudoku, usted tiene una matriz de no sé cuántos elementos, no sé si es de 9 por 9 creo que es, no recuerdo muy bien cuál es el básico, pero es 9 por 9, gracias, ese famoso tratamiento del Sudoku de 9 por 9, que ¿cuál es la lógica? La lógica es de ir conectando puntos de 1, 2, 3, 4 en las filas hasta 9, pero que si se repiten ninguna de las filas, ¿verdad? O sea, del 1 al 9 y que no se repita, y luego del 1 al 9 en las columnas que no se repita hasta llenar toda la matriz cuando le ponen algunos elementos. Entonces, algo así es esto del cuadrado latino. Nosotros asignamos letras latinas a cada uno de esos elementos, considerando las filas como bloques. Vamos en nuestro caso a decir que es el bloque 1 de la variable perturbadora 1 y la columna como bloque 2. Entonces tenemos fila, columna y dentro de esa matriz vamos a tener el famoso tratamiento. Entonces, pero el concepto de bloques, ¿qué podemos mencionar de él? Entonces voy a poner acá, ¿qué es un cuadrado latino? ¿Sí? ¿Qué es un cuadrado latino? Entonces, en nuestro caso, un cuadrado... Ah, gracias, alguien me puso aquí que era de 9 por 9. Daniel Gutiérrez dice de 9 por 9, gracias. En un diseño, en este caso, para un diseño experimental, nosotros vamos a decir que un cuadrado latino va a definirse no solamente por su parte de la descomposición de dos variables perturbadoras, en este caso las filas, le voy a poner filas y acá columnas, y bueno, acá el tratamiento, sino también por otros elementos que nosotros podemos hablar acerca del mismo. En este caso en particular, por aquí yo tenía una pequeña anotación sobre qué aspectos deberíamos de considerar, y entonces para definir totalmente un bloque, perdón, un cuadrado latino, en este caso, vamos a decir que el cuadrado latino se comporta a través de un cuadrado latino, es un modelo que contiene, en este caso, una parte y dos bloques. Eso es un cuadrado latino. Un cuadrado latino es un modelo que contiene un factor y dos bloques. Pero ¿qué más? Se le llama cuadrado latino
como cuadrado latino por tener características de que, bueno, de que va a estar asociado el tratamiento con letras latinas. Entonces, se define como cuadrado latino por la razón de que el tratamiento estará contemplado por las letras latinas, ¿sí? Por las famosas letras latinas. ¿Qué más? Bueno, además de estar compuesto por las letras latinas o contemplado por las letras latinas, nosotros podemos nosotros también podemos tener, en este caso, para nuestro modelo, adicional a estas letras latinas, pues lo que habíamos mencionado como dos variables perturbadoras, que en este caso esas dos variables perturbadoras las vamos a dejar en los dos bloques que vamos a tener por ahí. Entonces, en general, vamos a decir que un cuadrado latino es un modelo que contiene un factor y dos bloques, y además se define como un cuadrado latino por la razón de que el tratamiento estará contemplado por las letras latinas, entiéndase por las letras latinas A, B, C y D. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Vamos a estar contemplados por esos elementos, bueno, mediante un factor de interés. Entonces, eso es, digamos, el desarrollo de nuestro modelo de cuadrado latino. Ahora bien, no solo implica el tener los dos bloques y el factor, en este caso, de tratamiento, sino también el de definir las componentes estadísticas del modelo. Y no solamente las componentes estadísticas del modelo van a ser suficientes, porque a pesar de ser un modelo pues, que tiene un principio que le conocen como una restricción a la aleatoriedad por el concepto de los bloques que tenemos acá, tenemos dos restricciones a realizar la aleatoriedad. Y esas restricciones me las dan los bloques, porque para hacer la aleatorización va a depender de cómo ordene primero las filas, cómo ordene las columnas y qué parte del bloque esté diseñando. Entonces, acá pues tenemos en el modelo este pequeño inconveniente y por eso muchas personas no les gusta pues utilizar este tipo de modelos por esas condiciones, porque se tiene esa restricción a la aleatorización, que es con respecto al bloque 1 y al bloque 2. Entonces, ¿cómo hacer la aleatorización? Esa es una de las preguntas que se han hecho, ¿verdad? Y pues, si ustedes recuerdan en la historia de la introducción al diseño experimental, hablábamos que antes no andaban haciendo eso de la aleatorización, sino que subjetivamente colocaban ciertos elementos y en función de ello, pues, definían cómo corrían el experimento. De igual forma, en este caso se puede dar cierto orden, un cierto orden, ¿verdad?, para definir nuestro experimento y por lo tanto nosotros podemos, pues, desarrollar nuestro modelo. Por lo tanto, adicional a lo que acabo de mencionar, podemos, pues, decir algunas situaciones interesantes acerca de la formación de estos dos bloques. ¿Qué sucede con, nuevamente, el error? Pues sucede que el error lo va a disminuir al repartirse sobre los bloques, porque el tratamiento va a seguir teniendo su suma de cuadrados, pero la suma de cuadrados del error tiene que descomponerse en parte, se va a quedar en el error, parte en el bloque 1 y parte en el bloque 2.
Entonces, al hacer esa partición, también los grados de libertad van a tener un problema ahí, un pequeño problema, porque el error va a disminuir la cantidad de grados de libertad, porque le tiene que dar a cada uno de esos bloques. Entonces, cuando le da esa cantidad de grados de libertad a cada uno de estos bloques, como inicié el tema, pues también se va a perder precisión en parte para nuestro modelo. ¿Por qué? Porque el perder grados de libertad, les decía, se perdía un poco la potencia estadística porque ellos nos ayudan a tener más precisión en las inferencias que tratamos de desarrollar. Entonces, ¿qué más podemos mencionar de los bloques? Bueno, en general vamos a decir, voy a borrar esto por acá. En general, nosotros, voy a buscar un plumón más fuerte que esté mejor, estos. En general, a cada combinación, vamos a decir, a cada combinación, en este caso, de los factores o de los, en este caso, de los elementos de los bloques, se le va a asignar un solo elemento del factor. Entonces, en general, a cada combinación de los tratamientos se le asignará, combinación, aquí me equivoqué, de los bloques, se le asignará un solo valor, en este caso, se le asignará un solo valor del factor, de los niveles del factor. En este estudio. Además, podemos decir, también, por aquí tenía una pequeña nota adicional, que creo que vale la pena discutirla, y que era que el número de niveles del factor y el número de niveles del bloque tienen que ser completamente iguales. El número de, en este caso, lo tenía específicamente así, de niveles, y el número de bloques tiene que ser totalmente iguales. Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo que la parte de cuadrados viene de que el orden de la matriz que estemos trabajando va a ser de n por n. En nuestro caso, según Montgomery, estipula que tiene que ser de p por p. Por lo tanto, vamos a tener una matriz de p cuadrados elementos. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro caso, para encontrar los grados de libertad totales, va a bastar conocer el orden de la matriz y pues al tener el orden de la matriz multiplicamos P por P y nos estaría dando lo que nosotros conocemos como el total de datos, que esto es igual a el n mayúscula. Eso es lo que nos está diciendo cuando el número de niveles del factor es igual al número de niveles del bloque, en este caso de los bloques que estamos analizando, para que se concluya sobre el cuadrado latino en este caso. No sé si hay preguntas por el momento de qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a tratar de hacer en conclusión es desarrollar un modelo a través de tratar de fijar dos variables, en este caso, estas variables conocidas como variables perturbadoras, que son conocidas y controlables, y que nosotros las llamamos, en este caso, bloques, las cuales vamos a colocarla una en las filas,
una en las columnas, que va a ser el segundo bloque, y dentro de ellas vamos a introducir el tratamiento, el cual va a tener cierta cantidad de niveles que tiene que ser equivalente al número de bloques de las filas e igual al número de bloques de las columnas. Por lo tanto, para definir esto y que quede totalmente claro, recuérdense, el bloque 1 va a estar relacionado a las filas y el bloque 2 va a estar relacionado a las columnas para nuestros diseños. El tratamiento, nuevamente, como recapitulando, ¿verdad? Va a estar dentro de los elementos que en este caso va a estar asociado a las letras latinas, ¿sí? Por eso es que se va a llamar cuadrado latino. No sé si alguien tiene alguna duda por el momento. ¿Vamos bien? Esto es lo que vimos con sus compañeros en la sesión pasada, ¿verdad? Solo que quizás un poco más lento. Entonces, aquí hablar de algo muy interesante, que pues nosotros vamos a tener un aspecto fundamental a la hora del diseño de cuadrados latinos y que son las variables, en este caso, que componen nuestro modelo matemático. Variables del modelo. En este caso vamos a tener la primera variable, que sería el bloque 1, que estaba representado por las filas, y luego vamos a tener una segunda variable, que sería el 2, que va a estar representado por las columnas, y luego tenemos uno más, que sería el 3, que es el tratamiento o el factor que va a estar asociado a las letras latinas, y una cuarta variable que va a ser el error aleatorio, que es el famoso EIJK, se va a llamar ahora. Si trabajamos con un modelo de dos filas, un modelo de un bloque, el modelo tradicional, un bloque en las filas, un bloque en las columnas, tratamientos en las letras latinas y el error aleatorio. Entonces, el I aquí me va a representar el bloque 1, el J me va a representar el tratamiento, la K me va a representar el bloque 2 y en algunos casos se le coloca una L. Esa L lo que me va a representar es que hay réplicas. Entonces también existe un modelo en el cual se puedan tener réplicas. Entonces, sumamente interesante, ¿verdad? Las 4 componentes de las variables que va a tener el modelo, como les digo, el bloque, el tratamiento y el error aleatorio que siempre está presente en nuestros análisis. No sé si va quedando claro hoy mi nuevo borrador. Si se va entendiendo la lógica del modelo. Sí. ¿Se va entendiendo la lógica? Bueno, entonces, ahora que ya tenemos las componentes, las variables y todo eso, lo que voy a tratar de explicar es un poco sobre las ventajas y desventajas de esto de hacer un experimento mediante el diseño de cuadrados latinos. Porque como les digo, esto tiene ventajas y tiene desventajas. Y por lo tanto, usted decide al final si hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Ver qué otra técnica puede ser utilizada cuando pues ustedes crean que no es conveniente desarrollar. Adicional, por ahí encontraba yo en unos libros textos algunos tipos de diseños que se pueden tener con respecto a estos modelos que estamos pues estudiando. Y entonces, algunos que se pueden tener, que va desde lo más sencillo hasta lo más complicado, son algunos
famosos, voy a poner algunos, como se los mencionaba a sus compañeros, algunos tipos de diseños. Algunos tipos de diseños que ustedes pueden observar en sus modelos, pues son prácticamente los famosos tradicionales. Uno de los primeros es el que nosotros vamos a estudiar, que es el diseño cuadrado latino. Un segundo que podría ser uno que se le conoce como el rectángulo latino. Hay otro que se llama diseño cuadrado latino incompleto. Y por último, un diseño como de no sé, cruce o algo así, que le llaman el diseño crossover, algo así. No sé si lo voy a escribir bien. Creo que algo así se llama. Entonces, estos 4 elementos aparecen. Nosotros vamos a trabajar con con el cuadrado latino, el diseño cuadrado latino normal. También hay otros elementos que se pueden considerar, que se conocen como los famosos grecolatinos. Esos famosos grecolatinos también se le agregan otros elementos al modelo y entonces se vuelven también un poquito más imprecisos por el estar quitándole grados de libertad nuevamente a lo que nosotros conocemos como el error, ¿verdad? El error que tratamos de asociar o la variación que tratamos de encontrar a la luz de la muestra del experimento que hemos desarrollado. Entonces, las réplicas son importantes en todos los modelos, aclarar eso. Siempre es bueno hacer réplicas para tener más precisión, ¿verdad? Para que no vayamos a cometer los errores clásicos tipo 1, tipo 2 en nuestras inferencias que nosotros queramos hacer en algún momento. Entonces, voy a borrar esto por acá. Y pues aquí nos quedó esto de algunos de los modelos que tenemos presentes. ¿Qué más podemos hablar? Quiero ver. Pues antes de... algo relevante que les pueda decir adicional. Bueno, quizás sí, una nota importante. Les decía a sus compañeros, una nota, pues que en este caso del análisis de diseño de cuadrado latino, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que los tratamientos, en este caso, del factor de estudio, ¿verdad? Son agrupados al azar o son, en este caso, asignados al azar. Esta es una condición interesante dentro del bloque 1 y el bloque 2. Con esto tratamos de pues que sea un modelo aleatorizado en cierta medida, pero recuerden la restricción que traemos sobre la aleatoriedad, que tenemos que darle un ordenamiento a las filas y a las columnas. Entonces aquí, al tratar de hacer esto, vamos a tener varias combinaciones
según el orden del cuadrado latino que estemos trabajando. Si es de 3×3, podemos tener varias combinaciones de las letras latinas dentro de los bloques. Si es de 4×4 también vamos a tener cierta cantidad, tendríamos que sacar todas las permutaciones posibles en este caso. Si es de 5×5, si es de 6×6, de 9×9, como les mencionaba al inicio de la sesión, con los del Sudoku, ¿verdad? Cómo mantenerlo, pues en ese caso deberíamos de considerar esas posibles combinaciones. Adicional a esto, en la parte de los tratamientos asignados al azar, recordar que en todo modelo, en este caso del diseño experimental, vamos a tener nosotros algo que se conoce en diseño experimental como los modelos estándar. ¿Qué es el modelo clásico? ¿Cuál sería el modelo estándar? El modelo básico, el modelo común. En todo diseño, en este caso de los métodos que veamos, experimentales, vamos a tener un modelo clásico, un modelo común, también conocido como el modelo estándar, que es el más sencillo de todos. Pero a través de la robustez de los modelos, en este caso, y de las técnicas que desarrollemos, pues esto que nosotros conocemos como modelo estándar ya no va a ser factible utilizarlo y en muchas ocasiones se va a trabajar con fracciones que no son parte del modelo estándar, sino que tenemos que encontrar qué parte o qué sección o qué permutación, en este caso combinación del modelo, se ha utilizado. Entonces, hablemos un poco de las ventajas. Porque también, a pesar de que tiene el problema de la restricción a la aleatoriedad, en este caso por tener los dos bloques, pues veamos un poco qué ventajas tiene. Una de las ventajas que se pueden destacar de este diseño es que si se conocen dos fuentes de variación, vamos a ponerlo así, si se conocen dos fuentes de variación, ¿sí? Y se pueden bloquear, o sea, hacer bloque. Bloquear en dos bloques, valga la redundancia, en dos bloques diferentes. ¿Sí? Entonces se tendrán comparaciones más precisas de los tratamientos. Eso es bien interesante, a pesar de que se está otorgando grados de libertad a estos bloques. Pero según la metodología que se utiliza, se puede demostrar en cierta medida que también tiene la ventaja de tener una precisión en los tratamientos. Entonces, acá le vamos a poner en dos bloques diferentes. Vamos a ponerle por aquí. Solo permítanme. Entonces, decíamos, una de las ventajas, si se conocen dos fuentes de variación y se pueden bloquear en dos bloques diferentes, coma, entonces, en este caso, la condición, entonces, se tendrán comparaciones, se pueden tener comparaciones, más precisas de los tratamientos. En este caso, más precisas de los tratamientos en estudio. ¿Qué le origina esto? Origen de esta situación, pues disminución de la variabilidad.
unidad en los bloques. Disminución de la variabilidad por los bloques, perdón. Ojo, ojo, ojo. Al hacer esta disminución de la variación a través de los bloques, recuérdese, también hace disminución de grados de libertad y también se pierde precisión. O sea, aquí dice que gana precisión entre medio de los tratamientos, pero ojo, va a depender de qué tan robusto haya sido el modelo que usted haya diseñado, ¿verdad? Y cuando digo robusto es que también haya corrido sus experimentos, aún considerando la restricción de aleatorización por parte de los bloques. Entonces, esa es una de las ventajas que podemos mencionar o destacar, que sí se consigue más precisión al controlar por medio de bloques esas fuentes de variación, pero recuérdese que también se pierde precisión por hacer disminución de grados de libertad. Una segunda por ahí es que es fácil de trabajar. No es nada complicado, las expresiones son las mismas de la ANOVA de un factor, siempre se hace el mismo modelo, entonces no habría ningún problema, es sumamente sencillo. En este caso se le ha colocado como fácil en el trabajo porque pues no produce ningún problema adicional. Tal vez un poquito más de trabajo en el sentido de la parte de lo que nosotros conocemos como cálculos, ¿verdad? Cálculos matemáticos, pero en general el modelo es bastante adaptativo a lo que ya habíamos trabajado, sigue con la misma lógica y pues podemos pasar a un tercer ventaja que puede tener este modelo. Y entonces, entre las ventajas adicionales que podemos dar o proponer acerca de este, en nuestro caso, diseño de cuadrados latinos, es que nos da una mayor estimación nos proporciona una mayor estimación del error experimental. ¿Por qué? Porque recuérdense que hemos asociado a los bloques parte del error que antes no lo teníamos asociado. Entonces, eso ayuda, o sea, la formación del bloque, ayuda a tener una estimación, pues, que no sea tan sesgada, que sea lo más insesgada posible, a pesar que el error es un sesgo, ¿verdad? Entonces, tenemos esa situación. Una cuarta ventaja por ahí que puede surgir, si tiene varias ventajas el modelo, a pesar de que las restricciones que les mencionaba, ¿verdad? Pues una ventaja, una cuarta ventaja que podemos contemplar en el modelo es que, quiero ver, podemos decir que mejora la precisión, creo que ya lo habíamos puesto por allá, pero volvamos a poner, mejora la precisión. Aunque recuerden, grados de libertad, si se ceden grados de libertad, entonces también empeora, ¿verdad? O sea, se pierde precisión, entonces hay que buscar el balance. Son experimentos más eficientes o los experimentos que se desarrollan más eficientes por el controlar las dos fuentes de ruido adicional. Entonces, vale la pena destacar eso. Y por último, se tiene dos variables perturbadoras y pues
conocidas, en este caso, dos variables perturbadoras conocidas, y pues se controla esas variables conocidas y perturbadoras. No todo es color de rosas, también se tienen algunas desventajas, y entre las desventajas que se tienen en este tipo de modelos, podemos mencionar algunas de ellas. Entonces vamos a poner aquí desventajas. ¿Y cuáles van a ser las desventajas? Pues la primera desventaja que podríamos mencionar de este modelo es que se pierden grados de libertad, que a cada rato se los he mencionado. Pérdida de grados de libertad por parte del error. ¿Sí? ¿Qué implica? Que pues podemos perder también precisión, así como nos decían que podíamos ganar, pues podemos perder precisión. ¿Sí? Podemos ponerlo aquí entre paréntesis. Se pierde precisión, en este caso, del diseño experimental. Esto es importante aclararlo, se gana, pero también pues podemos perder precisión en nuestro diseño experimental. Esa es una desventaja. Una segunda desventaja que podemos tener a la hora de trabajar con un diseño cuadrado latino es que pues el número, cuando tenemos un número grande de tratamientos, o sea, el número grande de tratamientos, pues hace, en este caso, incrementa la posibilidad de encontrar todas las combinaciones, en este caso permutaciones posibles de nuestro diseño. Entonces, el número grande de tratamientos genera dificultades a la hora de definir el tipo de modelo, ya que el orden puede ser de P por P. Entonces, esa es una desventaja, porque ustedes pueden tener el montón de niveles para un tratamiento, un factor en específico, pero buscar todas las posibles combinaciones y la que mejor se ajuste a su diseño, pues no es tan sencillo. Inclusive en el libro da unas propuestas del modelo estándar y de cuántas permutaciones se pueden sacar, ¿verdad?, de dicho modelo en este caso. Entonces, pues tiene esa pequeña desventaja, dificultad, en este caso, a la hora de definir el tipo de modelo, o sea, si va a ser el estándar, si va a ser otra configuración, dado que como es un cuadrado, recuérdese que si usted tiene 50,000 filas, algo utópico, ¿verdad? No va a tener 50,000 filas y 50,000 columnas, entonces tendría 50,000 elementos del tratamiento, niveles, ¿verdad? Por el orden. Entonces esa es una desventaja, que los modelos tienen que ser lo más pequeños posibles, pero sin perder precisión, ¿verdad? Otra desventaja que la he mencionado bastante, que no es un modelo aleatorizado, o sea, podemos colocarlo así, como una desventaja 3. No es un modelo aleatorizado.
No es un modelo aleatorizado. Y entonces, lo tenía anotado por aquí como, ya les digo, por aquí tenía esa información. Hice algunas anotaciones de lo que estuvimos viendo la vez pasada, pero aquí lo tenía. No es un modelo aleatorizado. En este caso, si se busca una interacción entre los bloques y los tratamientos. Entre el bloque o los bloques y el tratamiento. Entonces, por ahí eso creo que vale la pena destacarlo. No es un bloque, no es un modelo, como les decía, aleatorizado. Si se estima la interacción entre bloques, bueno, si se estima una interacción entre los bloques y el tratamiento. Como les decía, tiene que haber un orden de cómo asignarle a cada uno de los bloques, en este caso, su posible correlativo, y también de igual forma al tratamiento, ¿verdad? Habría que ver cómo buscar la forma de hacer lo mejor posible el diseño, ¿verdad? Dado de que no podemos contar con la generosidad que tenía el unifactorial, ¿verdad? Inclusive el bloque completamente aleatorizado de uno, que podíamos pues controlar la variación con diferentes bloques, pero una variable perturbadora, y entonces se pierde ahí un poco de, en este caso, precisión nuevamente, ¿verdad? A la hora de hacer el modelo. Otra, y por último, desventaja es la restricción sobre la aleatorización, la cuarta. Sobre la aleatorización, ¿qué quiere decir esto? Que no es sencillo el hacer el desarrollo, ¿verdad? No se puede hacer el desarrollo de aleatorización. Entonces tenemos esta restricción sobre el tratamiento, no lo podemos aleatorizar. Sí le podemos dar un orden de corrida, ¿verdad? Eso sí podemos hacerlo, pero no es lo mismo que hacer un modelo completamente aleatorizado. Esa es también una posible desventaja que se pueda tener en este tipo de problema. ¿Qué más vale la pena destacar? Quiero ver. Esa historia la trasladamos a la parte del resultado preliminar. Bueno, algunas recomendaciones para de selección y aleatorización en la práctica, pues podemos mencionar la siguiente. Ya para ir terminando, ¿verdad? Por aquí encontré que alguien mencionaba sobre algunas situaciones, algunas recomendaciones, ¿verdad? A la hora de desarrollar estos modelos, pues ahorita se las comparto, que también las tenía por ahí anotadas para ustedes. Las voy a poner aquí. Recomendaciones para un diseño, ¿verdad? Realizar un diseño de estos. En general sería recomendación de selección y aleatorización.
y aleatorización. Y aleatorización. La práctica para un modelo cuadrado latino. Pues la primera es construir el cuadrado latino estándar, como les mencionaba. ¿Qué quiere decir con esto de construir el cuadrado latino estándar? Pues el cuadrado latino estándar, lo voy a hacer a este otro lado, se desarrolla de la siguiente forma. Voy a hacer un 3×3 y entonces yo tendría el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a tener las filas, que sería mi primer bloque, las columnas, que es mi bloque 2, le voy a poner bloque 1, bloque 2, y bueno, voy a ponerle 1, 2, 3, que tiene 3 elementos el primer bloque, y el segundo bloque también va a tener 1, 2, 3, tiene 3 elementos, entonces trazamos algunas líneas para que nos quede más clara o más evidencia del modelo. Como les decía, es parecido a un sudoku, y entonces vamos a asignarle las letras latinas del tratamiento. El tratamiento va a ir dentro de, entonces construir el cuadrado latino estándar. Para construir un cuadrado latino estándar, en el primer bloque voy a colocar A, B y C. ¿Qué quiere decir? Que esos serían los 3 niveles con los cuales voy a trabajar, valga la redundancia, en mi tratamiento. Si ven, no se repite ninguno en esta fila, por lo tanto, tendría que sacar también para el bloque de las columnas 1, y en el modelo estándar sería, como ya está el A aquí, aquí sería B y C. Y por último, para que el orden siga, como aquí va B, entonces aquí tendría que ir C, porque si pongo C aquí, entonces no me cuadra, ¿verdad? Tendría que ir A siguiendo el orden, B, C, A, y aquí C, como se terminó, tendría que iniciar con A y B. Y entonces este sería un ordenamiento de un modelo 3×3 para un cuadrado latino estándar. Ese sería un modelo estándar. ¿Se pueden sacar otras combinaciones? Sí, se pueden sacar otras combinaciones, iniciando, por ejemplo, por acá por C. Y entonces usted ve qué permutación es la que mejor se le facilita en su modelo. Una segunda recomendación es que aleatorizar primero el orden cuando va a hacer el experimento, ¿verdad? El orden, en este caso, de, vamos a mencionar el orden de las filas. Eso sí lo puede aleatorizar, pero el tratamiento no, porque esta es una de las restricciones, ¿verdad? Y luego el de la columna. Que eso es lo que he hecho ahí, ¿verdad? Aleatoricé primero el orden de la fila y luego el de la columna. Fila, columna, fila, columna. Entonces, eso hace que el modelo sea más sencillo, o también se puede hacer al contrario. Desarrollar primero el orden de la columna y luego el de la fila. O al contrario. Le voy a poner aquí. Puede comenzar primero con la columna y luego con la fila. Una tercera recomendación para cuando aborden ustedes un experimento de este tipo es el siguiente. Vamos a decir que los tratamientos se asignan en forma en este caso, aleatoria a las letras pues latinas.
¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que si usted tiene, por ejemplo, 3 niveles, por decir, no le va a poner al nivel temperatura 30A, a la temperatura de 40B y a la temperatura de 80C. Puede aleatorizar y decir que A va a ser 80, que B va a ser 10 y que C va a ser 50. Eso se puede hacer. A eso hace referencia el tercer consejo que se dan con respecto a los elementos de las letras latinas. Por ejemplo, aquí A no significa que va a ser el más bajo, el tratamiento más bajo que se va a dar, si es temperatura, sino que puede ser el tratamiento intermedio. Y B puede ser el tratamiento más bajo y C puede ser el tratamiento más alto. Podría ser una configuración. Ahí va a depender de cómo usted quiera desarrollar su modelo. Pero a eso es lo que hace referencia esta pequeña recomendación a la hora de hacer los tratamientos, tratar de aleatorizarlos. Como les repito, es complicado decir que aquí voy a hacer una aleatorización, eso no se puede, sino que lo único que se puede es verificar en el orden de las filas y las columnas cómo van a ir la configuración de los elementos y luego tratar de ver como en el sudoku les mencionaba que no exista repetición. Ahora, si yo lo hiciera aleatorio, puede ser que aquí se me repita algo, puede ser, ¿verdad? Entonces, si se repite algo en esa situación, ya no es un cuadrado latino, ya es cualquier cosa menos un cuadrado latino. No podemos tener repeticiones. Por eso es que está la famosa, nuevamente, desventaja de la falla sobre la aleatorización, ¿verdad? La restricción sobre la aleatorización. No es aleatorio. Se trata de aleatorizar, pero es imposible por esa situación de que tiene que tener el mismo número de filas, el mismo número de columnas para que sea cuadrado y el mismo número de tratamientos. Entonces, eso hace imposible el aleatorizar los tratamientos. Por eso lo que se hace es buscar modelos alternativos para asignar según la escogitación de filas y columnas en el diseño. Adicional a esto de aleatorizar los tratamientos es que también pueden ponerle bajo, alto, medio, como sea ese orden a los elementos que están acá, pero lo que pueden hacer es que primero hacen este y entonces luego hacen este, luego hacen este otro, tratar de darle un azar, ¿verdad? Tratar de darle un azar para mejorar, ¿verdad? Y que no vayamos a tener al final en las pruebas que se tienen que cumplir los supuestos de la NOVA, porque es una NOVA la que vamos a resolver, entonces no debería de tener ningún problema. Entonces, esas son algunas recomendaciones que se pueden utilizar a la hora de desarrollar un modelo de estos. Ahora veamos el modelo estadístico. El modelo estadístico en este caso va a estar desarrollado por las siguientes componentes. Un Y y JK de la siguiente forma. Va a tener una componente, que le vamos a llamar mu, que va a ser una media global de la medida, en este caso de la variable de respuesta Y y JK, más un alfa I, donde ese alfa es el efecto que produce el bloque de las filas, más un tau sub j, donde este tau sub j es el efecto que produce el tratamiento a la variable de respuesta que está en las letras latinas, más un beta sub k, y donde este beta sub k es el efecto que produce el tratamiento de las columnas, más un error aleatorio y JK, sí, solo sí, es una réplica. Ojo, cada letra tiene una réplica. Si tiene más de una réplica, entonces ahí sí ya estamos en IOS, porque sería un IJKL, donde L estaría representado por el número de réplica. Entonces aquí le voy a poner media global, para que recordemos, efecto, bloque 1, este sería efecto, tratamiento, este sería efecto,
bloque 2, y este es error aleatorio. Eso es lo que tendríamos. Eso es lo que nosotros tendríamos en nuestro modelo. Entonces, recuérdese una media global, que al final va a ser una constante. Un efecto del bloque 1, que es el de las filas. Aquí recuérdese, bloque 1 de las filas. Tau sigue siendo el del tratamiento, el que hemos estado trabajando siempre. Y beta sub k, pues el bloque de las columnas, que también así lo habíamos llamado en bloques completamente aleatorizados que hicimos, bueno, que por lo menos ustedes pudieron observar en la presentación pasada, ¿verdad? Que les subí a sacar. Entonces, este es el modelo estadístico que vamos a trabajar. Es un modelo totalmente aditivo, no es multiplicativo. Multiplicativo sería si existen algunas interacciones, en este caso multiplicaciones, entre los bloques con el tratamiento, cosa que aquí no existe, ¿verdad? No se está estudiando interacciones entre bloques. Más adelante vamos a hacer estudios de las interacciones que pueden tener los diferentes efectos que analicemos a los diferentes niveles que estemos trabajando, y vamos a ver si los efectos son significativos o no, ¿verdad? Cuando se están interactuando entre sí. Por ejemplo, cuando la presión interactúa con la temperatura para una mezcla de gas. En este caso podría ser una mezcla de gasolina con oxígeno. ¿Cuál es la variable de respuesta? O la interacción entre ¿qué podría ser? La corriente eléctrica a cierto amperaje con el combustible mezclado, en este caso, la interacción, ¿verdad? Gas o la combinación gas, como nosotros conocemos, gas-oxígeno o aire, en un cilindro sellado. Entonces, sabemos qué es lo que va a suceder. Una explosión que va a generar mucha energía, ¿verdad? Entonces va a haber mucho calor y sabemos lo que va a suceder. Entonces, eso es interesante. Adicional, definirles las componentes, cómo van a oscilar ese IJK en el modelo. Pues, como siempre los hemos trabajado. En este caso, I va a ir de 1, 2, hasta P. El J va a ir de 1, 2, hasta P. Y el K va a ir de 1, 2, hasta P también. ¿Por qué? Porque es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, todos van a ir desde el correlativo 1, 2, 3, 4, 5 hasta P. El orden. Y si hubiese réplica, pues ahí tendríamos que poner una constante, que sería el número de réplicas que tenemos para nuestro modelo en particular. Entonces, esto es con respecto a el modelo estadístico matemático para mí, sería el caso, aditivo, totalmente aditivo y no es multiplicativo. Bueno, ahora que ya tenemos el modelo estadístico, pasemos al modelo de ANOVA. ¿Cómo va a ser el modelo de ANOVA en este caso? Vieron todas las componentes que teníamos, ¿verdad? Teníamos alfa, tau, beta y error aleatorio. Las 4 variables que habíamos mencionado a priori en esta sesión. Entonces, ahí aparecieron. Mire, ¿y por qué mu no la contempla? Porque esa no es una variable. Esa es una constante que, pues, es diferente para cada experimento, ¿verdad? Pero no es variable, es constante. Esa es la media global, ¿verdad? Es una constante que tenemos por ahí. Entonces, voy a limpiar por acá. Voy a limpiar la nariz porque me ensucié. Y bueno, entonces, ¿qué más podríamos hacer? Veamos, pues ahora quizás las hipótesis antes de la ANOVA. Las hipótesis del modelo van a ser las siguientes. Siempre es con respecto a las medias, ¿verdad? Entonces, la hipótesis nula sería que mu1 es igual a mu2 es igual 3 puntos igual a mu p. ¿Sí? Sería igual a mu p, porque hasta p medias vamos a tener. Y una alternativa que al menos,
al menos una mu i es distinta a una mu j. Al menos una difiere. Este es el primer grupo. Este es con respecto a las medias. Ahora hagámoslo con respecto al tratamiento. Con respecto al tratamiento que tendríamos que mu sub 0 va a ser que el tau 1 es igual al tau 2 es igual al tau sub p, y esto es igual a 0. O sea que el efecto del tratamiento es nulo. Contra una alternativa que tau 1 es igual a tau 2, perdón, que al menos un tau, sí se escribe, al menos un tau sub i es igual, en este caso le voy a poner tau sub j, es distinto de 0. A eso hace referencia, ¿verdad? Al menos un tau es distinto de 0. Ahora veamos, también hay hipótesis para los efectos de los bloques, pero recordemos que no nos interesan los bloques porque son variables perturbadoras, pero son conocidas y sabemos que son controlables. Por lo tanto, en este caso no le tomamos mucha relevancia, pero tiene sus hipótesis también. Y sus hipótesis serían, para el bloque 1, bloque filas le voy a llamar, sería que, dos puntos, en este caso, el alfa 1 es igual al alfa 2, es igual al alfa p, contra, al menos, un alfa i es distinto a 0. Se me olvidó ponerle 0 por allá, ¿verdad? Todas estas son iguales a 0. Y el bloque columnas, ¿qué es lo que va a tener? H0 significa que beta 1 es igual a beta 2, que es igual a beta p, y esto es igual a 0. Contra que al menos un beta k es distinto de 0. ¿Sí? Esas son las hipótesis de los bloques con respecto a cada uno de los bloques, y entonces las importantes son estas dos, ¿verdad? Ya sea que usted coloque esta o coloque con respecto al tau, porque quien nos interesa es a nosotros el efecto que produce el tratamiento. Eso es lo que nos interesa. ¿Para qué? Para luego inferir sobre las medias. Esa es la lógica de este tipo de diseños. Ahora hablemos de la ANOVA. Ahora sí hablemos de la ANOVA. Lo voy a hacer acá, en esta parte. El ANOVA, entonces, va a tener la siguiente composición. Un poco compleja. Las fórmulas son un poquito más... no es que difícil, sino que son un poquito más extrañas de calcular los elementos. Entonces, ¿cómo se va a construir el ANOVA? Voy a poner aquí ANOVA. El ANOVA yo lo construiría de la siguiente forma. En este caso, aquí tendríamos la famosa fuente de variación, que yo la conozco como FB o V es la fuente de variación, y entre las fuentes de variación primero tenemos el tratamiento. Luego del tratamiento, ¿qué tenemos? Bueno, además del tratamiento vamos a tener el bloque 1. Vamos a tener el bloque 2. Y vamos a tener el error. Y vamos a tener el total. Estos son los elementos o fuentes de variación que se pueden tener. Recuérdese que solo 4 son las variables, en este caso, y el total, pues, que lo utilizamos porque no tenemos una expresión directa para encontrar el del error. Entonces, hay que definir el del famoso tratamiento. Entonces, venimos y ahora calculamos los demás elementos que debería estar constituida nuestra ANOVA. Primero, la suma de cuadrados. Entonces, en la suma de cuadrados vamos a tener el SS del tratamiento, tal y como está, lo voy a poner así, luego voy a explicar las fórmulas. Luego vamos a tener el SS del bloque 1, el SS del bloque 2, el SS del error y el SS total. Eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso.
Ahora bien, los grados de libertad. Los grados de libertad de nuestra ANOVA, recuérdese que en el tratamiento vamos a tener, por ser un cuadrado latino, un modelo P por P. Entonces, el número de letras latinas que vamos a tener asignadas van a ser P. Por lo tanto, para hallar los grados de libertad sería P-1. Así estaría dada para encontrar los grados de libertad. Ahora, para encontrar los grados de libertad del bloque 1, recuérdese que como es cuadrado, también va a tener P filas, ese bloque. Por lo tanto, la composición de bloques que va a tener, valga la redundancia, el bloque 1, van a ser P, y por lo tanto, aquí tendría P-1 también. Lo mismo por ser cuadrado para el bloque 2, P-1. Pero para el total, ¿qué voy a tener? Para el total sería P al cuadrado menos 1. ¿Por qué P al cuadrado menos 1? Porque P por P, que sería el número de filas por el número de columnas, me estaría dando el total de elementos que tiene mi matriz en mi cuadrado latino. Ahora bien, sucede que para encontrar lo que nosotros conocemos como los grados de libertad del error, ya no es tan sencillo. Ya no es solo de multiplicar algunos valores por ahí, ¿verdad? O no sé. Si se les ocurre a ustedes multiplicar este por este por este, así como lo hacíamos en el modelo de bloques, pero para... uy, no se ve. Ahorita no se ve nada. Tenemos que me enfoque. Ahí está. Ya me enfocó, ya me encontró. Entonces, no es multiplicar P-1 por P-1 por P-1, porque ¿eso qué sería? P-1 por P-1 por P-1, esto es P-1 al cubo. ¿Y eso a qué es equivalente? Eso es equivalente a tener P cubo, y como es menos, sería más, menos, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más, menos, perdón, el último al cubo. Entonces tendríamos esos grados de libertad, ¿verdad? Entonces no puede ser esa expresión. Habría que recalcular la lógica de esto. Entonces, para recalcular la lógica del modelo, ahora ya esto les va a gustar lo que vamos a estar haciendo, es que la suma total tiene que ser igual a la suma del tratamiento más la suma del bloque 1 más la suma del bloque 2 más la suma del error. Esto sí lo tenemos claro, que la descomposición de los cuadrados tiene que comportarse así. Sucede que los grados de libertad del total, ¿a qué es igual? A P cuadrado menos 1. ¿Y esto qué es? Esto es una diferencia de cuadrado. Curso preuniversitario. Segundo, ¿cuáles los grados de libertad del tratamiento? Ah, esos son P-1, más los del primer bloque, P-1, más los del segundo bloque, P-1, más los del error, a saber. Solo le voy a poner grado de libertad del error. Ah, pero como usted es experto en estos análisis, ¿qué es lo que va a hacer? Rápidamente dice, no, hombre, si yo... Andrés ahorita está diciendo, trivialidad la hago, ni siquiera debería de plantear eso, de un solo. ¿Cuál es la respuesta, Andrés? Andrés, ¿cuál es la respuesta? Por ahí te veo que estás, ¿vale? No sé, voy a dejar que usted la dé para que quede bueno el video. Quede mejor el video. Ajá, quede mejor el video. No, hombre, ¿cuál es los grados de libertad, Andrés? ¿Qué haría vos? Dame una idea. No debería factorarlo. Este. O descomponerlo. Ajá. O este. Porque este P cuadrado menos 1 es igual a 3 Ese veces. ya está, el otro. Ajá. ¿Está bien así, va? ¿Sí va? Sí, yo 3 digo veces. que sí. Yo también digo que sí. Y esto es P cuadrado menos 1 menos 3 por P menos 1. Y estos son los grados del error, ¿verdad? Sí, pero así se ve muy feo. Vos le pones eso a alguien y te va a mandar a la porra, ¿verdad? Entonces, como ustedes son elegantes,
cuasi ingenieros que estudiaron 6 matemáticas, 2 álgebras y como 5 físicas, vienen y dicen lo siguiente: bueno, esta es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Pero no nos interesa. Aquí sería menos 3p y aquí sería más 3. Y esto es igual a los grados de libertad del error. Entonces, aquí viene lo interesante, que pues casualmente se elimina con uno de estos y nos queda p cuadrado menos 3p más 2. Y esto es igual a los grados de libertad del error. Ahora sí, lo que nos explicaban en el precálculo, tendríamos que aplicarlo. ¿Qué implicaría? Implicaría que en esta pequeña curva que voy a trazar ahí, esto que está aquí es un trinomio factorable, creería. Y si es factorable, lo voy a descomponer en 2 factores. Vamos a ver si se acuerdan. Mal y con la regla de la tijera, no sé qué, ¿verdad? Factoreo, ¿qué sería esto? 2 números, P, vemos el signo, menos por más da menos. 2 números que al multiplicarlos me den 2 y al sumarlos o restarlos me den menos 3, 2 y 1. Aquí sería 2 y 1. Vamos a ver, menos 2 por menos 1 me da 2 positivo. Y menos 2 menos 1 me da menos 3. Excelente, quiere decir que los grados de libertad aquí están. Y por lo tanto, los grados de libertad del error, como decía ahí, para que me luciera, dice Álvaro, P menos 1. Entonces, ahí tenemos P menos 2 por P menos 1. De ahí es donde salen los grados de libertad del error. Ahora ya no es solamente multiplicar esto, porque si yo multiplico estos 3, seguramente no me va a dar esta condición. Y acuérdese que me tiene que sumar las 4 variables de sus grados de libertad, me tienen que sumar los grados de libertad totales. O sea, eso tienen que tenerlo claro. Ahora está lo que conocemos como el MS. ¿Y aquí qué sería? Sería el SS del tratamiento entre sus grados de libertad. El SS del bloque, porque también va a tener 1, entre sus grados de libertad. El SS del bloque 2, entre sus grados de libertad. Y el SS del error, entre sus grados de libertad, que los acabamos de calcular, que son estos. Y por último, vamos a tener los F0, que en este caso los F0 van a ser 3. El primero va a ser el MS del tratamiento entre el MS del error. Luego el MS del bloque 1 entre el MS del error. Y el MS del bloque 2 entre el MS del error. Esos van a ser para nosotros nuestros Fs. Y entonces, si ven, el ANOVA queda un poco como que más compleja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito calcular más elementos. Entonces, por esa situación es que ahora vamos a tener un poquito más de dificultades a la hora de hacer nuestros análisis. Y ya van a ver por qué más. Recuérdense que tenemos 3 ejes. Tenemos el de los 2 bloques y el del tratamiento. Entonces, tenemos prácticamente una tabla anidada. Ya no es una tabla cruzada como normalmente estábamos trabajando. Ahora está anidada. El bloque está anidado dentro de, perdón, el tratamiento está anidado dentro de los bloques. Entonces tenemos que hacer una descomposición de ellos. A la hora de sacar cada uno de estos valores, de la suma total, del bloque y del tratamiento, dijimos que el del error lo íbamos a calcular con respecto a sus complementos, ¿verdad? Entonces, voy a borrar esto que está aquí. No vale la pena ya hablar sobre ello. Ya lo tenemos en la ANOVA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner las expresiones para el cálculo de cada uno de los elementos. Entonces voy a comenzar con el SS del tratamiento. El SS del tratamiento, en este caso, va a ser el inverso del número P, que es el orden o la cantidad de letras latinas que voy a tener de los tratamientos, y esto va a ser igual a en este caso era la letra J, de J igual 1 hasta P también. ¿De quién? De lo Y punto J punto al cuadrado menos lo Y punto cuadrado entre N. Nótese que todo esto que está aquí
voy a poner así, ¿ves? Menos. Lo voy a poner entre llaves. Todo esto es una sumatoria menos lo que nosotros conocíamos antes, ¿verdad? Del y punto al cuadrado. Ojo, esto que está aquí es equivalente a tener p al cuadrado, por si a alguien se le olvida. El n mayúscula es equivalente a tener el n al cuadrado. La otra sería el SS del bloque 1. Ese que es igual. Nuevamente lo voy a hacer como un factor. 1 sobre P, porque tengo P elementos también en el análisis, de la sumatoria de I igual 1 hasta P, del Y punto al cuadrado, cerramos esto, menos el Y punto al cuadrado entre N. O si usted quiere le pone P cuadrado. Es la misma cosa. Y el del bloque 2, perdón, el bloque 2, sería 1 sobre P de la sumatoria de K igual 1 hasta P de el Y, en este caso, punto K al cuadrado, menos el Y punto al cuadrado entre el N mayúscula. ¿Sí? Por último, vamos a... Hoy sí voy a borrar el ANOVA. Por último, ¿qué vamos a hacer? Pues, puchica, se me pasó la hora. Por último, vamos a trabajar el del total, el SS del total. Y el SS del total, hay dos formas de sacarlo. La primera es n menos 1 por s cuadrado. Y la segunda forma es p al cuadrado menos 1 por s al cuadrado. Y la tercera, pues hay una tercera también, que sería la sumatoria de la sumatoria de la sumatoria. De I igual 1, J igual 1, K igual 1, mejor dejémoslo así. K igual 1, J igual 1, I igual 1, más bonito. P de lo Y, J, K al cuadrado menos el Y punto al cuadrado entre N. Entonces, esa sería la tercera forma para calcularlo. Y pues con eso nosotros ya tendríamos nuestro modelo, ¿verdad? En este caso, nuestro modelo particular. Ahora bien, recuérdese donde P cuadrado es igual a N. Esto tiene que ser de suma importancia en nuestro modelo. Por lo tanto, el SS del error se saca por complemento, que sería el SS total menos el SS del tratamiento, menos el SS del bloque 1, menos el SS del bloque 2. Y entonces sacamos por complemento el del error. Ahí estaría definido todo nuestro modelo matemático. Interesantísimo, ¿verdad? Cómo trabaja, en este caso, nuestros elementos de ANOVA. Ahora lo complicado que sería, lo complicado es sacar estos elementos, porque es una tabla, pues como le decía, pareciera ser anidada, ¿verdad? En los bloques, está dentro ahí de los bloques, y entonces hay que hacer descomposiciones para alcanzar el objetivo. Y aquí es donde la gente es que se me asusta un poco, ¿verdad? Cuando le digo que tiene que sacar los objetivos. Bueno, esta es la parte teórica o la base teórica del modelo de cuadrado latino, la parte teórica, la base matemática, y pues les voy a subir este video más un Excel donde hay un ejercicio que no hemos desarrollado, pero que lo vamos a desarrollar con la sección 1 el día de mañana y con ustedes pues el día jueves, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto. No sé si hay preguntas de la parte teórica. Si tienen alguna pregunta. Veo que se están conectando bien poquito. Llegamos hasta 12, menos 1, 11. 11 personas nada más se conectaron, de 26 creo que deberían de ser. No sé cuántas personas se han retirado. Entonces, bien pocas personas se están conectando. Problema, ¿verdad? Pero bueno.
Ya, primero Dios, el día de mañana les publico sus notas del corto 3 o tal vez ahora, no sé, depende de las instructoras. Y nos quedamos con las evaluaciones para los demás cortos. Voy a dejar hasta acá la grabación, no se vayan porque les voy a dar una indicación. Solo voy a dejar de grabar. Nos vemos en el siguiente video.